Buenas noches con todos, me presento. Soy Diana, asesora académica de la empresa Isitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de Introducción al Diseño en Acero del curso de Estructuras Metálicas para Construcción. Somos Disitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. La ponente del día de hoy será la magíster Verónica San Juan García, magíster con título profesional en arquitectura por la ETSAP, Universidad Politécnica de Valencia de España, más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación. También tiene más de 10 años de experiencia como docente en centros privados en España y 3 años de experiencia como docente universitaria en Perú. Y ahora sí le daré paso a la ponente para que comience con su explicación. Vamos a empezar con el primer punto, que es fundamento del diseño de edificaciones en acero. Siguiendo un poco con... Buenas noches con todos, buenas noches, profesor. Buenas noches. Siguiendo un poco con la dinámica que habíamos estado trabajando durante la sesión anterior, que estuvimos viendo las principales características de los aceros estructurales, sus propiedades físicas y mecánicas. Vamos a ver hoy ya cuánto es un poco la parte más práctica de llevar a cabo las edificaciones en acero. Una de las cosas importantes para nosotros es la durabilidad de la estructura de acero, tal y como indicamos ahí en cursiva, que como vamos a ver, no va a ser como parte predominante sus características resistentes, que ya sabemos que son elevadas, justo por ser un material homogéneo, como ya estuvimos viendo, y porque depende de las condiciones físicas, químicas, los controles de calidad del propio material y de los posibles efectos que puede tener los agentes climáticos y los agentes sísmicos, por ejemplo, según la localización de nuestras estructuras. Entonces, hay una serie de aspectos que son los que tenemos que tener en cuenta, digamos, un poco del momento previo a la decisión de que nuestra estructura va a ser de carácter metálico. En primer lugar, hemos de seleccionar de forma clara la forma estructural. Vamos a ver hoy los distintos tipos de realidad que pueden tener esas estructuras ricas y vamos a ver que en función de esa materialidad y de cómo se ha ejecutado dichos elementos estructurales, vamos a tener una serie de condiciones que nos van a permitir saber la vida útil de nuestro producto va a ser más larga o probablemente va a ser más corta, ¿cierto? Como segunda recomendación, hemos de evitar elementos estructurales que estén asociados, como indica ahí, a una elevada corrosión. Esas son algunas de las características de los aceros que estuvimos estudiando la semana pasada. Sabemos que con las aleaciones de manganeso, vanadio, etcétera, que son las que se utilizan normalmente en los aceros comerciales, estamos evitando este tipo de comportamientos, ¿de acuerdo? Y también tiene que ver, por supuesto, con la forma que le demos. Esto está totalmente ligado a la relación que exista entre nuestro acero estructural y su relación con el agua. Hay una característica importante que comenté la semana pasada, un poco de pasada, y que hoy sí que es muy determinante, que es el contacto estructural, el contacto del acero estructural con los ambientes salinos. Los ambientes salinos son las edificaciones que nosotros tenemos en costa. Luego lo comentaré, pero como punto final, pero es muy importante tener en cuenta que la vida útil de cualquier acero en condiciones salinas es muchísimo inferior a la de cualquier otro acero en cualquier otras condiciones. ¿Es eso evitable hoy en día? Pues sí, es evitable hoy en día, solo que ese que podemos utilizar en esas condiciones salinas del agua en contacto con el agua del mar, y ya no solo, ojo, en contacto con el agua del mar, sino en el ambiente salino. Nosotros podemos hacer una construcción en una zona de playa, sin que haya contacto con el agua, pero en el ambiente esas partículas siguen estando. Por lo tanto, es una de las consideraciones muy importantes que vamos a tener que tener en cuenta. También debe evitarse el contacto directo del acero con otros metales. Esto
no es que directamente nosotros debamos evitar, por ejemplo, que se ponga en contacto un acero estructural con un aluminio. Habrá veces que por las condiciones de la estructura que tengamos va a ser inevitable, pero en la medida que sea posible, por ejemplo, cuando ejecutemos la construcción de muros cortina y demás, hemos de tener muy en cuenta qué tipo de acero estamos poniendo y con qué tipo de acero tenemos contacto. ¿Qué? Pues porque en contacto con la elevada temperatura del sol, por ejemplo, y en ciertas condiciones de humedad constante, lo que les sucede a los aceros, ya lo saben, es igual que las maderas, pero es otra condición, es que se contraen y se dilan sufren unas pequeñas deformaciones. Eso se da, por ejemplo, también en las zonas de heladas, en las zonas donde hace frío. Lo que estaba comentando es que justamente se produce una contracción, unas pequeñas contracciones y dilataciones bajo estos efectos del aumento de la temperatura debido a la acción solar y de la disminución de la temperatura, sobre todo en condiciones de ciertas heladas. Y es esa contracción y esa dilatación la que puede malograr el contacto que haya entre distintos tipos de acero. ¿Por qué? Pues porque estas condiciones de dilatación y contracción se tienen en cuenta en ciertos ensayos, pero en la parte práctica es bien difícil de comprobar. En un solo material sí que se sabe cómo se va a comportar, pero cuando tenemos varios es más difícil. ¿Qué sucede? Que la dilatación y la contracción de un acero resistente, por ejemplo estructural, justo con un aluminio que tiene al lado puede provocar que al final ese aluminio pierda capacidad resistente y al tener menos, al final tengamos ahí un error, un pequeño fallo justo en el momento del diseño. Por eso está ahí esa recomendación. Y después, cuando tengamos áreas cerradas o elementos huecos en nuestra estructura, por ejemplo, en acero estructural en ciertas zonas de tubos y demás, hemos de tener la recomendación que debe protegerse con una soldadura continua, más que nada para evitar que en el interior, que normalmente no se hace un tratamiento, por ejemplo, de resistencia al fuego, al igual que el exterior, no sufra ningún tipo de consecuencia. Normalmente, para evitar eso, lo que se hace es pasar todo el producto con las mismas condiciones de tratamiento a fuego, resistencia a corrosión, etc. Y después tener en cuenta que al final el coste de la estructura es el resultado del coste del material, es decir, del coste de la propia fabricación del material, de la fabricación del mismo y del montaje. Y justamente estas condiciones del montaje, que son estas imágenes que tenemos aquí en esta diapositiva, en una imagen tenemos una unión atornillada y en otra imagen tenemos una unión soldada. En realidad vamos a ver que son las dos uniones generales que utilizamos, pero hemos de tener en cuenta que el precio no es exactamente el mismo. Y muchas veces el coste de las soldaduras es como más estable y en cambio el coste de los tornillos es distinto porque hay muchas calidades de tornillos y en función de eso podemos ver que nos encontramos con distintas ofertas en el mercado. De ahí es absolutamente primordial cuando hablamos de estructuras metálicas que tengamos en cuenta qué es una unión articulada y que tengamos en cuenta qué es una unión rígida. Una unión articulada se representa desde el punto de vista estructural, tal y como aparece en esta imagen, con el sistema que utilizamos bidimensional para la simplificación de estructuras, que es lo que se llama el sistema de barras, y lo que hacemos si la unión es articulada es unir esas barras, como aparece en esa viga y en esa columna, a través de ese pequeño circulito. Eso es lo que representa el nudo articulado. El nudo articulado impide lo que es el desplazamiento relativo de las dos piezas, es decir, no se produce el deslizamiento de ninguna pieza sobre la otra, pero permite el giro relativo de las dos barras. ¿Eso qué significa? Que cuando se produce una deformación, una carga o una sobrecarga, una acción sísmica, esos dos elementos van a girar de manera independiente. ¿Es bueno o es malo? Pues va a depender de las condiciones estructurales que nosotros tengamos en nuestra estructura. Habrá veces que vamos a querer que nuestra viga deforme de manera independiente a nuestra columna y entonces utilizaremos uniones articuladas. Y habrá otras condiciones en las que nosotros no vamos a querer que nuestra viga deforme de manera independiente y lo haga rígidamente con respecto al resto de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando el nudo es rígido, ¿de acuerdo? Se impide igualmente el desplazamiento entre los dos elementos y lo que no permite en este caso es el giro. ¿Qué pasa? Que se mantiene el mismo ángulo inicial, que además normalmente siempre es de 90 grados en el caso de pórticos, ¿de acuerdo? En el caso de que el ángulo que formasen esa columna o esa viga o esos elementos que están unidos fuera
de cualquier otro valor, lo que hace es que se mantiene ese ángulo. ¿Significa eso que las estructuras no deforman? No, no significa que no deformen, significa que sí deforman, pero deforman todas por igual. Entonces, ¿cómo vamos a decidir nosotros, por ejemplo, que es una cosa que veremos al final un poco como conclusiones, en un país con alta sismicidad como es Perú, si nosotros vamos a desear una unión rígida o una unión articulada? Bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista estructural, lo ideal es que haya una especie de equilibrio entre lo rígido y lo articulado. ¿Por qué? Pues porque lo rígido, algo que es absolutamente rígido, compacto, cuando hay un movimiento sísmico fuerte, se transmiten todas las deformaciones a los elementos estructurales. Y eso puede provocar un colapso, además en una velocidad importante. ¿Qué se hace entonces? Se establecen ciertos puntos en los que la unión es articulada. ¿Y qué hace esa articulación? Pues esa articulación lo que hace es absorber parte de esos movimientos bruscos que transmite un sismo. ¿Qué pasa? Que no es que podamos decir exactamente uno sí, uno no, ni alguna consideración de este estilo, porque realmente lo que hacemos también es un estudio sísmico de cuáles son las cargas que tiene la estructura y demás. Y estas son un poco las consideraciones finales. Aquí tenemos cómo se representa en la imagen un nudo articulado, que en ese caso viene dado por un tensor y por un elemento más grueso, y un nudo rígido. Lo más importante, las características más importantes para distinguir el nudo rígido del nudo articulado en estructuras metálicas, porque no siempre es algo que vayamos desde el punto de vista de la observación a saber, lo tenemos en la imagen que tenemos abajo a la derecha. Mirad, cuando la unión es de todo el alma de mi pieza metálica, de todo este elemento, y además las alas, que se llama, también están unidas al elemento estructural, como aparece en esta imagen, entonces decimos que la unión es rígida. Sin embargo, cuando la unión es de menor a los 2/3 de la altura de nuestro elemento horizontal con nuestro elemento vertical, en este caso, si la unión solo se produce en esa franja, entonces se considera que la unión es articulada. Esto simplifica muchísimo justo lo que os estoy diciendo de que no sabemos a veces si todas nuestras estructuras tienen que ser muy rígidas o muy articuladas. Desde el punto de vista estructural, no deben ser ni muy rígidas ni muy articuladas, porque si son muy articuladas, la estructura pasa a ser hipostática y entonces nosotros realmente lo que queremos es trabajar con estructuras isostáticas e hiperestáticas. Eso es una consideración un poco más estructural. Pero bueno, con estos apéndices que tenemos aquí y sobre todo con esa imagen, nos da ya una visión general de lo que tenemos. Por lo tanto, en este caso, tendríamos en la parte inferior una unión rígida porque está colaborando el ala de la viga justo también con el ala que tenemos de nuestra columna. Después, como componentes estructurales, es quizás esta parte que tenemos ahora y la después como la más interesante porque presentamos los elementos estructurales que nos podemos encontrar en estructuras metálicas. En primer lugar, tenemos los soportes, que son las columnas, que son los elementos verticales que normalmente están sometidos siempre a compresión y a flexión. La flexión es muy pequeña o nula y normalmente viene dada por el pandeo. Y el pandeo es una deformación que se da cuando el elemento tiene un espesor como muy pequeño, pero tiene una gran longitud. Para eso existe una norma, una serie de tablas en las que tenemos compatibilidad y cálculo específico para evitar ese pandeo. Realmente, casi todas las estructuras metálicas sufren deformación por pandeo. Lo que pasa es que esta deformación está dentro de unos límites que no son alarmantes en ese caso. Recordemos de la semana pasada que justamente los aceros no son elementos que deformen con una respuesta física observable, ¿de acuerdo? Sino que son pequeñas dilataciones y contracciones que se producen en el mismo elemento prácticamente imperceptibles a la vista. Normalmente, tal y como tenemos en la tabla de abajo, vamos a trabajar con soportes simples, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver después también unas cuantas diferencias. Lo ideal es que nuestros soportes simples estén formados por un solo perfil, más que nada por el tema que estuvimos viendo de las propiedades físicas, mecánicas y químicas de la semana pasada, porque va a permitir la homogeneidad del producto y va a permitir que tengamos muchas menos posibilidades de que se produzca un fallo o en la unión o en la corrosión o por cualquier otra causa. Después tenemos los formados por varios perfiles, que realmente estos, que están formados por más de un perfil, ya hablamos la semana pasada que podría darse el caso de un UPN
de 2 UPNs que podemos unir, ese es uno de los casos más típicos, pero después también tenemos los perfiles y chapas yuxtapuestas, que estos se dieron bastante justo después de toda esa época en la que estábamos comentando la semana anterior, que se construyeron los rascacielos en Estados Unidos, finales de 1800, principios de 1900. Como dije, que una de las características que motivó a no seguir con ese tipo de estructuras era su resistencia al fuego. En las décadas posteriores lo que se trabajó mucho fue con el perfil metálico yuxtapuesto, que además normalmente estaba apoyado en una columna hecha con ladrillo. Entonces el ladrillo era resistente y además tenía una capa exterior de esos perfiles y chapas. En muchos edificios de Estados Unidos y europeos, este tipo de perfiles se encuentra mucho en edificios de esa época y todavía siguen en pie y se mantienen, ¿de acuerdo? También es verdad que el acero de esa época, digamos que es más resistente a algunos de los que nosotros trabajamos desde el punto de vista comercial, justo por esas cantidades de carbono que estuvimos comentando también la semana pasada, cuyo límite está en torno al 1,65, 66 y estos lo sobrepasan un poco. Los soportes más utilizados, las columnas más utilizadas son todas EHE. Normalmente, ya dije, también comenté la semana pasada, que normalmente suelen ser EHB o EHA porque son cuadrados, ¿vale? En cambio, el IPN y el IPE son rectangulares y justamente para los cálculos estructurales que hacemos de cálculos de inercia, cálculos de los momentos, etcétera, contribuye mejor a la estabilidad del elemento esos EHB. Entonces, por esfuerzos de cortante, por esfuerzos torsores, por los momentos que se van creando, flectores y demás, ¿de acuerdo? Tenemos ahí que son los EHB los que más contribuyen. También hemos visto, como ya he comentado, que la semana pasada estuvimos viendo que uno de los típicos también es el en el que tenemos 2 UPNs. Aquí lo importante es tener en cuenta, justo en esta imagen que tenemos en la derecha, que muchas veces se produce una especie de confusión a la hora de trabajar los elementos estructurales por saber si es más importante tener la continuidad del elemento vertical, es decir, del propio soporte, y que la viga sea discontinua, o que la viga sea un elemento continuo y que el soporte sea un elemento discontinuo. La verdad es que la experiencia demuestra que es mejor que se mantenga la continuidad en el soporte y después vamos a ver por qué. Viene dado por las uniones que tiene la viga y porque resulta que los fallos que se dan en el soporte cuando estos se unen son fallos por cortante. Entonces, normalmente el fallo por cortante es el que menos se controla en todos los tipos de estructuras y el que puede llevar a fallos más rápidos en el tiempo. Por lo tanto, es mejor que la viga sea discontinua porque normalmente la viga va a trabajar a flexión. Yo puedo hacer un refuerzo en ese punto de la viga para absorber esos esfuerzos de cortante y la viga, si me da un fallo, va a ser un fallo a flexión. Es más difícil que me dé un fallo por cortante. Entonces, estas ya son consideraciones específicas de los tipos de esfuerzos, ¿de acuerdo? Después tendríamos las vigas, que también se le llama jácenas, es como nombre técnico, y normalmente estos elementos estructurales trabajan siempre a flexión. ¿Por qué trabajan y qué importancia tiene que se trabajen a flexión? Pues el hecho de que se trabaja con un elemento rectangular cuya alma, en este caso el alma de la viga, esa proporción para esas inercias nos va a permitir trabajar esos esfuerzos a flexión y equilibrarlos, ¿de acuerdo? Equilibrarlos también con el tema de las sobrecargas y demás. Normalmente trabajan, como ya he dicho, a flector, a momento flector, a cortantes en los encuentros con las columnas, pero es fácilmente trabajable, igual que hacemos con el concreto, que colocamos esos estribos a 45 grados y a veces está sometido a torsión. Normalmente el esfuerzo de torsión casi siempre va a repercutir en la unión de la columna con la propia viga, ¿de acuerdo? Que son siempre los puntos débiles que tenemos en nuestros tipos de estructuras metálicas. Las vigas, como vamos a ver también a continuación, pueden ser de alma llena, que son las que llamamos de perfiles completos, únicos, tal y como tenemos. Pueden ser armadas, que vamos a ver también la condición de que tengo un perfil, lo armo con una posición en otro perfil, etcétera. Y después tenemos, como ya comentamos también la semana anterior, las de alma aligerada y las de celosía, que parten de puntos similares.
Vamos a ver estos tipos de vigas. Las vigas simples, como las que tenemos en la imagen, son las que normalmente se garantiza que utilicemos siempre en el caso de estructuras, que son los IPN, IPE, también los HE, es cierto que también los utilizamos, pero ya digo que normalmente por el concepto de inercias se utilizan más los elementos rectangulares. Eso sí es cierto que si nosotros tenemos una pequeña luz en un pórtico, los HE nos van a dar las mismas soluciones estructurales. Entonces, estos elementos son ventajosos justamente para las uniones rígidas. ¿Por qué? Fijaos, en esta imagen que nosotros tenemos, justamente estaríamos hablando de un nudo articulado, porque si os dais cuenta, la unión solo se produce en... Uy, vuelvo atrás. La unión solo se produce en una parte del alma de la viga y no se produce una unión directa entre lo que son las alas de estos elementos. Por lo tanto, esta sería una unión articulada. ¿Qué sucede? Que si yo quiero convertir esa unión articulada en una unión rígida, cuando yo estoy trabajando con un elemento continuo, como son los IPE, IPN o EHE, yo voy a poder unir el alma y el ala, porque el ala tiene el mismo espesor y condición que mi ala, por lo tanto la misma resistencia, ¿de acuerdo? Las vigas múltiples son las vigas que se constituyen por trozos, es decir, imaginaos que yo tengo un trozo de ese acero estructural que puede ser solo una chapa, la uno con otra chapa, con otro elemento que me hace de alma, ¿de acuerdo? Y las dos alas. Antiguamente se utilizaban este tipo de uniones más que ahora. Es decir, es como si yo me monto una viga metálica y yo mismo la sueldo o yo mismo la atornillo. Pero es cierto que una de las condiciones más importantes de los fallos que se producen en estructuras metálicas, como vamos a resaltar después y yo ya he comentado, se producen en los puntos de unión. ¿Por qué? Pues porque normalmente la resistencia de mis elementos estructurales siempre va a ser tan elevada que es muy difícil que una viga se rompa, por ejemplo, ¿de acuerdo? O que una columna se quiebre. Pero, ¿dónde se va a romper? Pues justo en lo que aparece en la imagen, en los puntos de unión de esos elementos estructurales. Por tanto, si yo tengo muchas juntas, si tengo muchos puntos de unión, lo que estoy haciendo es debilitar la respuesta estructural que pueda tener ese elemento. Hoy en día, muy pocas vigas múltiples en ese sentido se utilizan, a no ser que tengamos una cobertura de un techo ligero, como ya comenté la semana pasada, que entonces además podemos utilizar otras características de acero que también son aceros no estructurales. Después tenemos las vigas reforzadas, que sí que es un elemento que se utiliza. Una viga reforzada es una viga que yo necesito aumentarle cierta resistencia o ciertas condiciones a cortante o ciertas condiciones a flectores. Entonces, lo que se hace es que nosotros tenemos unos elementos tal y como los iniciales que tenemos, un IPN o un IPE, y lo que hacemos es unirles una serie de chapas. Por condiciones de coste de material, nosotros en Europa cuando utilizamos esto, si por ejemplo lo hacemos a flexión, solo soldamos o unimos de manera atornillada una pequeña chapa en el punto en el que se produce ese momento flector máximo y no a lo largo de toda la viga. Entonces, son soluciones que se hacen como respuestas para mejorar las calidades resistentes en algunos puntos. ¿Esto por qué se da? Porque realmente si yo hago bien mi cálculo estructural no voy a tener que reforzar mi viga, pero por ejemplo lo hacemos en rehabilitación. Si nosotros estamos rehabilitando un edificio que tiene una estructura metálica y voy a aumentar la concarga, es decir, la carga muerta y la carga viva de dicha edificación, lo que hago es utilizar unas presillas o platabandas que se llaman y lo que hago es unirlo para aumentar esa rigidez. Y luego, por último, tenemos las vigas aligeradas, que ya comenté la semana pasada también, que son unos elementos que se utilizan bastante. Estas vigas aligeradas se utilizan sobre todo cuando tenemos grandes luces, porque ya dije que además los utilizamos esos huecos para hacer el paso de instalaciones, tuberías, tanto sean sanitarias como eléctricas. La verdad es que vi esta imagen y ahora me doy cuenta de que aparece así en ese punto intermedio como un elemento de soldadura, cuando en realidad no debería existir porque realmente es un elemento que se moldea y se trabaja todo de manera continua. Esta viga, lo que pasa es que es una viga de alma llena que han perforado. Normalmente nosotros en Europa lo que hacemos es que directamente el molde ya viene con esa abertura. No cortamos este espacio porque entonces no tiene gracia. Tienes una viga normal que a la que le haces es quitarle un trozo. Al quitarle este trozo, por eso están haciendo este refuerzo central.
¿Está mal hecho? ¿Le pasa algo? No, no le pasa nada. Lo que pasa es que justamente utilizamos las vigas aligeradas por tener un ahorro de coste de material que si las ejecutamos de esta manera, pues no estamos ahorrando el material porque estamos gastando lo mismo. Entonces, esta es una de las condiciones que justo se ha leído al principio y es que la manera en la que fabricamos el producto aquí es muy importante para saber sus respuestas cuanto a los esfuerzos y saber su respuesta también cuanto a la vida útil que va a tener el propio elemento. Y de ahí tenemos las vigas de celosía, que son las más utilizadas, por ejemplo, en grandes luces más grandes que las vigas aligeradas que acabamos de ver. Las vigas de celosía son ya elementos que trabajan, ¿cómo diría?, bidimensionalmente, es decir, son trozos que vamos uniendo, ¿de acuerdo? Y esos trozos que vamos uniendo, desde el punto de vista estructural, se considera que todos son nudos articulados, que es a lo que le llamamos rótulas, y constituyen, esas uniones constituyen siempre una serie de diagonales que además tienen que ir cambiando de dirección y esas diagonales y estos cordones superiores e inferiores tiene una característica muy importante desde el punto de vista estructural y es que aunque la viga, como he dicho antes, trabaja generalmente a flexión, nosotros con estos elementos en celosía, que ahora vais a ver una imagen real, lo que hacemos es convertir esos elementos que trabajan a flexión en algo mucho más simple, que es que cada uno de estos elementos, que son las diagonales y los montantes y los cordones superiores e inferiores, solo trabajen a compresión o a tracción. Y eso, desde el punto de vista estructural, implica una simplificación muy importante, no solo a la hora de hacer los cálculos, sino a la hora de obtener las respuestas por las posibles deformaciones que puedan tener los elementos. Estos elementos, al tener rótulas en cada uno de sus uniones, responden muchísimo mejor a acciones sísmicas, alteraciones o deformaciones que se puedan producir y además, como trabajan de manera uniforme, es bien sencillo descubrir un fallo, porque si uno falla, entonces se deforma más de lo normal y el resto es como que le ayuda a reestructurarse. Ese es un poco el concepto. Estas vigas, normalmente de celosía, pueden ser planas, como la imagen anterior, que el cordón superior y el cordón inferior sean literalmente horizontales, o pueden ser inclinadas, que es la que, por ejemplo, nosotros utilizamos de manera unificada en toda Europa para lo que es el sistema de naves industriales, la manera en la que construimos las grandes luces de las naves industriales. El comportamiento es exactamente el mismo que acabo de explicar, simplemente que el cordón superior es inclinado. Normalmente nosotros a estas vigas en celosía les llamamos cerchas, que es el nombre un poco que tiene a nivel genérico. Y lo más importante es que estos perfiles que utilizamos, por ejemplo, pueden ser perfiles tubulares, pueden ser perfiles planos, pueden ser perfiles en T. Las condiciones van a depender un poco de la calidad del acero estructural que esté trabajando y de la manera en la que los una, que siempre debe de considerarse que no es una unión rígida, esto es súper importante, sino que la unión tiene que entenderse que es una unión articulada. Y ese es uno de los fallos que a veces he podido percibir en algunas vigas de celosía o de cerchas que yo he visto aquí en Perú, que siempre se considera que al hacer las uniones de estos elementos es muy importante que esté todo súper soldado, todo súper unido y no es esa la condición, porque entonces la viga ya no trabaja en estas condiciones que estoy explicando solo de tracción o compresión, sino que ya está trabajando a flector y a torsor. Entonces esto, en vez de utilizar el sistema de una estructura simple como es esto, la estoy convirtiendo en una estructura compleja, cuyo sistema de funcionamiento no me interesa simplificar así, porque para eso me voy a una de las vigas normales y ya tengo el problema resuelto. Entonces, son cosas que son importantes que tengamos en cuenta. Y por último tendríamos las placas de anclaje. La placa de anclaje es quizás el elemento menos conocido de las estructuras metálicas y el elemento más importante. ¿Por qué? Porque es el elemento que se encarga de unir mis columnas metálicas con la cimentación. ¿Qué pasa? Que la cimentación no es metálica. Bueno, y la cimentación no es metálica porque, primero, el costo del material por metro cúbico en comparación con el concreto sería algo desorbitado. Pero bueno, en algunos lugares del mundo se han intentado a veces hacer ciertas mezclas entre concretos y elementos metálicos en cimentación, pero lo que sucede es una cosa que además tiene que ver con las características químicas que estuvimos viendo la semana pasada, y es que el terreno siempre tiene humedad, siempre tiene humedad. Entonces,
en nuestro suelo, esa característica de humedad, lo que va a hacer siempre de manera continua es debilitar mis elementos metálicos, ¿de acuerdo? Por eso normalmente siempre se tiende a utilizar cimentación de concreto armado, ¿de acuerdo? Y utilizar este elemento intermedio, que ojo, como dice ahí, es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro acero con el que estemos trabajando en la estructura metálica siempre va a tener una capacidad resistente muchísimo mayor que al concreto armado que utilicemos en la cimentación y, por supuesto, mucho mayor a la tensión admisible que tenga nuestro suelo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué puede pasar? Podéis estar pensando. Bueno, pues lo que puede pasar es que si no utilizamos una buena placa de anclaje, es que no que el hormigón, que el concreto pueda colapsar, sino lo que puede colapsar es el suelo. Es más fácil que se produzca un fallo en la transmisión de esfuerzos entre el concreto y el suelo. Y entonces, como nos falla el suelo, ahí sí que la hemos liado, porque entonces tenemos que cambiar nuestra cimentación, reforzarla y el costo económico es exponencial con respecto al costo inicial. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que justamente además cuando falla ese suelo hay veces que puede provocar incluso también la rotura de ese concreto. Para evitar todo eso utilizamos la placa de anclaje, que lo que hace es como amoldar o provocar que la transferencia de esfuerzo sea como menos directa, ¿de acuerdo? Es como que esta placa amortigua la transmisión de esfuerzos. Lo importante es que tenemos ahí unos pernos, como veis, que son los que están en contacto directo con el concreto, que también os diré que esta placa de anclaje debe estar ya colocada en el momento en el que yo voy a hormigonar, voy a echar el concreto para que ya fragüe y demás. Es decir, porque hay veces que en algunos sitios, por errores en obra, ya colocan el concreto y luego le colocan encima la placa de anclaje. No, error. ¿De acuerdo? El concreto también es un elemento que requiere ciertas características súper particulares en su ejecución y composición y esto debe estar colocado ya cuando yo voy a vertir ese concreto para que ya el elemento quede constituido. Entonces, al final, lo importante es que tengamos todo, como aparece en la imagen, que ese elemento esté ahí. Como veis, tampoco la placa de anclaje tiene un contacto directo con el propio pavimento. Y esto sí se hace a veces por esas condiciones que estaba comentando antes, de esas condiciones que puede tener de contracción o dilatación de estos elementos metálicos. Y la verdad es que normalmente, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en Europa es evitar separar ahí como un pequeño centímetro o 1,5 centímetros en contacto con el propio suelo, o que ese contacto con el propio suelo, si lo ponemos, lo que hacemos es ponerle alrededor de la plaquita un elemento plástico, como una lana de roca o uno similar, que sea un elemento que si se produce una contracción en mi suelo o una dilatación, tanto en mi suelo como la placa de anclaje, este elemento intermedio plástico o una especie de espuma lo amortigüe, ¿de acuerdo? Porque si no, lo que pasa es que voy a romper el pavimento. Y eso, por ejemplo, si estamos hablando de un pavimento que al final va a tener un recubrimiento cerámico, pues al final mi cerámico se va a partir. ¿De acuerdo? Si tengo un parqué de madera, seguramente al parqué de madera no le pase mucho porque el parqué de madera, la madera es un elemento elástico, como estuvimos viendo la semana anterior, y ahí va a amortiguar en parte. Pero son consideraciones que debemos de tener en cuenta cuanto a los acabados de los propios productos. Obviamente se calcula cuál es el espesor de la placa de anclaje, cuál es el material de la placa de anclaje y la cantidad de tornillos y esas uniones que se establecen entre esos elementos, ¿de acuerdo? Para que se transfiera perfectamente. Como digo, lo que hace es disipar un poco la transmisión de esas cargas con respecto al suelo. Muy bien, pues esta sería nuestra primera parte. Tenemos ahora nuestro brick. Diana, te paso la palabra. Gracias. Damos inicio a un intermedio de 5 minutos para poder descansar un poco, ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida 2 horas de clase sin descanso. Aprovecharemos este tiempo para resolver una duda que tuvieron muchos, que es sobre la certificación del curso. ¿Podrías dar a la siguiente diapositiva, por favor? Genial. Este curso cuenta con un certificado con el precio de preventa de 75 soles, cuyo precio normal es de 85 soles. Este certificado sale por 16 horas académicas y está siempre disponible en el aula virtual. También se le dará acceso a un aula virtual donde podrán acceder a las clases
grabadas y el material complementario. Se le daría un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos en futuros cursos. Siguiente diapositiva, por favor. Pueden hacer los depósitos en nuestras cuentas de PSP, Yape, Caja Arequipa y BBVA. La captura o la foto del comprobante de pago debe ser enviado al correo informes@dicitur.edu.p o al WhatsApp de la persona que los atendió, confirmando sus datos para el certificado, como vendrían a ser sus nombres y apellidos completos, su DNI, su correo electrónico y su número de teléfono. Mientras que se hacen los 5 minutos, podrían ir escribiendo de dónde son para irlos conociendo un poco más. Y en Samuel García menciona que es de Chiclayo, la ciudad de la amistad. Gina también nos dice que es de Huancayo. Ay, mira, Valmi. Nos dice que nos saluda desde Colombia. Qué bueno que somos con otros países. Inspector Level 2 nos saluda desde Arequipa. Omar Cáceres también desde Arequipa, la Ciudad Blanca. Bonita ciudad. También nos saluda Jorge Alberti, también de Apurímac, Las Bambas. Erwin Guamán nos saluda desde la capital, Lima. Víctor Jurupe nos saluda desde Perreñafe, Lambayeque. Sí, Oscar. ¿Tienes alguna duda con respecto a lo que es? Bien, Harold Oragua nos saluda desde Apurímac. Yajira Janet Pucanegra nos saluda también desde la capital. También tenemos a José Sandoval. Ay, de nuestro país, Venezuela. Bueno, ahorita está residiendo en el Cusco. Ricardo Bellido nos saluda también desde el Cusco, la ciudad imperial. Edwin Quispe nos saluda también desde el Cusco. Bueno, muchos desde el Cusco están acá, qué bonito. También está Sheila Mamani desde el Cusco. Alvis Nereo Miranda nos saluda desde Arequipa, Castilla, Aplau. Jeffrey Camposano nos saluda desde Huancayo. Alexander Juárez nos saluda desde Cajamarca. Alcides Isla también nos saluda desde nuestra capital. Jesús Tinoco nos saluda desde Huaraz, Ancash. Ronnie Ayón se encuentra en Tarapoto, en la rica selva. Ítalo Vargas nos saluda desde Chimbote. Sí, también hay certificación por cada módulo, Valmi. Está a 25 soles y los reconoce 4 horas. Julio Amaya nos saluda desde Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Redlet nos saluda desde México, wow. Qué bueno que estamos llegando a más países. Zaire Alonso nos saluda desde Lima, San Diego del Castillo nos saluda desde Iquitos. Ay, muchas gracias. José Fallen nos saluda desde Chiclayo también, la ciudad de la amistad. Edwin Quispe también nos saluda desde el Cusco. Igualmente, Julio Huamancari también está en el Cusco. Ricardo Taco nos saluda desde Moquegua. Bueno, hay muchos saludos más, creo que ya se hicieron los 5 minutos como para poder continuar con la clase. Ya está bien. Qué bueno que haya así gente de todos sitios. Luego seguimos con los saludos y como al final tenemos el espacio de dudas y consultas, ahí podemos seguir haciendo esos comentarios. Muy bien. Gracias, Diana. Gracias a ti, Verónica, por estar aquí hoy día. Ya, seguimos entonces con lo que es la segunda parte de la sesión, que es lo referente a los sistemas estructurales. Justamente, antes de comenzar con los tipos, justamente en este tipo de estructuras metálicas, los sistemas estructurales, y este comentario lo quiero hacer un poco para que lo comparemos con otros tipos de materiales que utilizamos en construcción, no son tan complejos, por decirlo de algún modo, como otros sistemas estructurales que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos utilizando sistemas estructurales convencionales de concreto armado o albañilería confinada y demás, haríamos especificaciones sobre el tipo de losa con el que estamos trabajando. Si, por ejemplo, tenemos una losa unidireccional que trabaja en una dirección, si tenemos una losa bidireccional que trabaja con vigas en 2 direcciones, o si tenemos una losa bidireccional que trabaja con viguetas en 2 direcciones o con losas macizas. A lo que me refiero es que hay una mayor variedad
de sistemas estructurales en función de la materialidad con la que trabajemos. Y justamente una de las ventajas en este caso de las estructuras metálicas es que esa complejidad se simplifica y es un poco más simple. Y esa simplicidad se debe a que es mucho más importante el punto que acabamos de tratar de los elementos estructurales y de la unión de dichos elementos estructurales para, digamos, conformar, generar, diseñar los elementos que son los sistemas estructurales. Entonces, como primer sistema estructural tenemos las cerchas, que es el elemento que acabamos de explicar antes, que está formado por, como he dicho antes, el cordón superior, el cordón inferior, lo que son los montantes y lo que son las diagonales. Ya he dicho que esta simplificación, aquí tenemos una especie de polideportivo, de coliseo, es útil para grandes luces y en este sentido es importante tener en cuenta que este sistema estructural trabaja con cargas de techo en una sola dirección. Y esto lo digo porque después vamos a ver otro tipo de sistema estructural tridimensional que ya trabaja de una manera distinta. Esto significaría que al fin y al cabo yo voy a tener una cubierta, que también os digo que la mayor parte de las veces, el 99% de las veces, esta cubierta es una cubierta ligera, y ahí sí que voy a hacer un pequeño matiz. No es que sea una cubierta literalmente de un acero galvanizado, como podemos comprar aquí en las tiendas, en Sodimac, en Promar o en los centros, sino que esa cubierta puede estar compuesta incluso por varias capas, pero cada una de esas capas se consideran elementos ligeros, ¿de acuerdo? En la transmisión de cargas de cada uno de ellos. Y esta consideración es importante porque a lo que me refiero es que no voy a tener ahí sobre ella misma una losa, por ejemplo, maciza de concreto armado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el peso propio que transmitiría ese elemento sería demasiado grande y afectaría al diseño de mi cercha. Bueno, pues al diseño en sí, es decir, al dibujo, no, pero a los elementos que conforman esa cercha, sí. Por lo tanto, seguramente mis cordones ya no serían elementos simples, como he dicho antes, tubulares o en T, sino que tendríamos que estar hablando ya de vigas. Vigas pequeñas a lo mejor, pero de vigas al fin y al cabo. Entonces, ¿me saldría rentable tener como cordones 2 vigas? Pues no me saldría rentable. Seguramente al final se me saldría mucho más rentable a lo mejor tener una viga acanalada o aligerada que diseño de un elemento, hago de un elemento continuo y me ahorro tema. Pero bueno, sobre estructuras ligeras, ¿de acuerdo? Estos elementos son muy utilizados porque además al tratarse de estos aceros que son estructurales pero que no tienen esas características técnicas como los IPE, los EH, etcétera, son menos costosos y entonces estos elementos no son demasiado costosos finalmente y tienen una durabilidad bastante importante y sobre todo tienen un buen mantenimiento. Ya he dicho que como se considera que todas las articulaciones son los puntos de unión, cualquier fallo que se puede producir, es decir, aquí me puede fallar esta cercha en este punto, ¿de acuerdo? Yo voy, cambio este punto, cambio la unión, cambio el elemento y aquí no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Porque ya digo que los esfuerzos se reestructuran entre todos los elementos que la componen. De ahí tendríamos el más utilizado, por ejemplo, en construcción de centros comerciales, viviendas, etcétera, que son las vigas. Lo más importante de este tipo de elementos, como ya he resaltado antes, es el siguiente. Y es que el punto de unión entre mi columna y mi viga, ¿de acuerdo?, va a ser mi punto débil. Es decir, ante todos los esfuerzos que nosotros podamos calcular o que podamos tener en cuenta, tanto flectores, axiles, cortantes y demás, al final quien me va a importar es ese punto de unión. Por eso es importante no solo que nosotros como profesionales conozcamos cuál es el diseño de ese punto de unión, sino que también nos aseguremos de que los trabajadores que hacen ese punto de unión estén capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque si hago una unión soldada y esa unión soldada no está bien realizada, al final la vida útil de la unión de esos elementos en el pórtico va a fallar en ese punto, ¿de acuerdo? Si voy a hacer una unión articulada y no está bien atornillada, pues va a fallar en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces son consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Estos elementos de pórticos, como habréis visto ya en otras imágenes, aparece aquí esta cruz, como veis, que se une aquí arriba en la parte superior de la columna con la viga y en la parte inferior junto con la cimentación.
Estos elementos se le llama la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés es un elemento que se encarga de absorber cargas laterales. Además de absorber cargas laterales, también absorbe ciertos movimientos sísmicos, obviamente, que vienen dados a la transmisión de esos esfuerzos laterales. Normalmente se encargan de la transmisión de esfuerzos de viento, etc. Muchas veces estas consideraciones de estos elementos no se tienen en cuenta como se debieran. Y además hay que tener en cuenta que en los pórticos, no todos nuestros pórticos tienen por qué tener cruces de San Andrés. Nosotros hacemos el cálculo de cuál es esa carga de viento en función de las condiciones climáticas donde estemos y la ubicación, y en función de eso vamos a saber la necesidad que vamos a tener de colocar una serie de números de cruces de San Andrés. Pero ojo, porque el no colocarlas puede provocar no un fallo estructural de colapso que haga que la estructura, por ejemplo, tenga un fallo estructural, sino justamente de los elementos no estructurales. Por ejemplo, cuando yo vaya a construir mis muros divisorios, mis ventanas, todo ese cerramiento de fachada se puede ver afectado por esa sobrecarga de viento. Y entonces, claro, según el número de alturas que tengamos o de niveles, vamos a poder provocar fallos que en algunos casos pueden ser mortales. Es un elemento facilito porque es un elemento tubular, se pone ahí una pletina, pim, pim, se une y no necesita ningún mantenimiento ni nada. Pero es de esas consideraciones que a veces no se tienen en cuenta y que para ciertos fallos de ciertos elementos es imprescindible. Y sobre todo en la consideración sísmica de esas transmisiones de esfuerzos laterales amortigua bastante ese tipo de movimiento. Y después tenemos lo que son las mallas espaciales. Las mallas espaciales son estructuras triangulares cuyo mecanismo de funcionamiento es exactamente igual que el que hemos visto en las cerchas. Yo he dicho que las cerchas son elementos como cordones verticales, horizontales, montantes, pero lo que sucede ahora es que si os fijáis en la imagen que tenemos, ya no es una estructura, no es una cercha bidimensional, no solo tengo un elemento en dos dimensiones, sino que extendemos eso en el espacio y constituimos una estructura tridimensional. Realmente, lo más importante de estas consideraciones, de estas mallas espaciales, es que parten de los elementos que utilizaban ya Platón y algunos científicos e investigadores antiguos de la época griega, y es que son el tetraedro y el octoedro, es decir, forman figuras espaciales geométricas que, digamos, están muy estudiadas, cómo se comportan, cómo se transmiten los movimientos y demás. Estos elementos, como veis, al final el espesor de los elementos es muy pequeñito y es que funcionan muy bien como un elemento completo y total. Las uniones entre los puntos siguen siendo articuladas, pero es como una estructura que se ayuda en sí misma toda. Muchos arquitectos importantes, ingenieros en el mundo, utilizan este tipo de estructuras. ¿Qué pasa? Pues que, eso sí, digamos que no es un elemento que yo pueda fabricar así en obra como automáticamente. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores no tienen muchos conocimientos de mantener esas distancias, de saber construir ese tetraedro, ese octoedro, etc. Y si esos elementos no están bien diseñados, es decir, no está bien dibujado ese tetraedro, pues esto no funciona como debiera y entonces tiene fallos. Pero si se hace de esta manera puede cubrir grandes luces, es decir, a veces podemos tener grandes galerías con grandes dimensiones que se cubren con dichos elementos. Normalmente, al igual que las cerchas y las celosías, también están preparadas para sostener techos ligeros, pero también esos techos ligeros pueden tener distintas capas, como he comentado antes, ¿de acuerdo? Como cualquier consideración de techo ligero, también tendríamos los vidrios, Es decir, normalmente hemos hablado siempre de elementos opacos, pero justamente las mallas espaciales, sobre todo en los últimos años, se utilizan mucho también como el vidrio para que se vea la estructura y que, como son elementos muy finitos, permiten todo el paso de la luz. Ahora vamos a ver una serie de puntos de criterios de diseño, ¿de acuerdo? Muy bien, los criterios de diseño, y aquí vamos a sacar unas cuantas conclusiones generales. Para establecer los criterios de diseño, vamos a irnos directamente a nuestra norma técnica, que es la E090 de estructuras metálicas, que hace 3 consideraciones. Y en este caso me he ido literalmente a la norma
para que leamos el texto, seamos capaces de entenderlo y también lo comparemos con algunas de las recomendaciones o, digamos, comentarios que hemos hecho al respecto del diseño de las propias estructuras. Nuestra norma establece 3 tipos de estructuras metálicas, ¿de acuerdo? Pero vais a ver que la descripción que hace no es excesivamente específica. Dice, como tipo 1 se denomina comúnmente al pórtico rígido o pórtico continuo, el cual asume que las conexiones entre las vigas y las columnas son suficientemente rígidas para mantener sin cambios los ángulos entre los elementos que se interceptan. Este tipo 1 sería exactamente la definición que yo he hecho al inicio con el propio nudo rígido, ¿de acuerdo? Es ese elemento que permite el movimiento de la propia estructura, pero impide el giro independiente de los elementos, ¿sí? Entonces, no nos da una especificación material tampoco de qué tipos de aceros podemos recomendar para ese tipo de tipologías, pero sí nos indica que se trataría de ese tipo de pórtico rígido. En segundo lugar, tenemos el tipo 2, conocido como pórtico simple o no restringido, que asume una condición de apoyo simple en sus extremos mediante conexiones solo por corte y que se encuentran libre de rotar por cargas de gravedad. Este es exactamente lo que nosotros hemos denominado antes como nudo articulado, ¿de acuerdo? Este nudo articulado, que es lo que ellos dicen no restringido, porque lo que hace es no restringir el giro entre los distintos elementos, digamos que se le llama pórtico simple por la manera en la que está unida. Entonces, se entiende que sus uniones están hechas, sus conexiones, sus uniones están hechas sola por corte y lo que hacen es impedir, digamos, ese posible fallo que se puede producir por corte, como he comentado antes, en las uniones entre la viga y la columna. Y luego tenemos el tipo 3, el denominado pórtico semirrígido o parcialmente restringido, que asume que las conexiones entre los elementos poseen cierta capacidad conocida de rotación que se encuentra entre la conexión rígida y la conexión simple o articulada. Y dice después, el diseño de las conexiones debe ser consciente con lo asumido en cada tipo de sistema estructural y debe plasmarse en los planos de diseño. Bien, voy a hacer una consideración al respecto. Esta descripción del tipo 3, tal y como viene en la norma, es ambigua. ¿Por qué? Porque una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y la imagen que tenemos al lado me viene como al hilo, es que justo lo que yo he dicho al principio cuando estábamos haciendo la explicación de los tipos de nudos es que nosotros cuando trabajamos desde el punto de vista estructural hacemos una simplificación, un modelo de nuestra estructura. Por eso ese modelo es el que llamamos modelo de barras. Convertimos nuestros elementos estructurales, que obviamente además todos son tridimensionales, en unas barras que son bidimensionales. Y a partir de ahí cogemos un pórtico y hacemos los cálculos correspondientes para conocer los esfuerzos que se transmiten, sean axiles, cortantes, flectores o torsores, ¿de acuerdo? Esa simplificación se utiliza a nivel mundial, ¿de acuerdo? Hay autores que ponen en duda que se sigan utilizando esa metodología, pero en realidad hasta los programas informáticos la siguen haciendo porque es restrictiva, es decir, siempre la experiencia demuestra que se va siempre de los cálculos que se hacen ahí, se van del lado de la seguridad. Entonces, por eso se sigue calculando de esa manera. ¿Qué pasa? Esa consideración de esa estructura de barras hace que el tipo 3 no exista desde un punto de vista práctico, es decir, que no nos vayamos a encontrar una serie de elementos, como dice aquí, que posean cierta capacidad conocida de rotación y que se encuentren entre la conexión rígida o articulada. ¿Por qué? Y mucho menos nosotros en estructuras metálicas, porque eso significaría que, tal y como hemos visto, y voy a volver para que lo comentemos, tal y como lo hemos visto aquí al principio, aquí. ¿Veis? En esta imagen, que es la que hemos visto, he dicho que cuando tenemos el alma unida con las alas entre los elementos, la unión es rígida. Y en este caso, ¿de acuerdo? Cuando esa unión es menor a los 2/3 de la altura, estamos hablando de un nudo articulado.
Lo que nos dice la norma es que este tipo 3 sería un caso intermedio, que no es ni rígido ni articulado. Pero ¿qué sucede? Que eso me lo puedo encontrar en una obra en la que se ha hecho esa unión, tanto sea atornillada o soldada. Pero sería un fallo en obra. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que nosotros en estructuras solo hablamos de nudos rígidos y de nudos articulados. No existe el término de nudo semirrígido o de nudo semiarticulado. ¿Entendéis a lo que me refiero? Entonces, por eso digo que en ese sentido la norma es un poco ambigua. ¿Significa eso que nos quiere confundir? No, no significa que nos quiera confundir. Significa que la norma, digamos, como para liberarse de situaciones que no son ni totalmente rígidas ni totalmente articuladas, establece este tipo 3. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Lo que sucede en la vida real es que este tipo 3 existe cuando nosotros hacemos en una obra, tal y como tenemos en la imagen de la izquierda, ciertas uniones rígidas y ciertas uniones articuladas. ¿De acuerdo? Es decir, hacemos un mix. Y ya os he dicho que este mix es muy habitual porque yo en una estructura metálica nunca voy a querer que todos mis nudos sean rígidos, ni que tampoco todos sean articulados, sino que lo que voy a pretender es establecer una especie de equilibrio entre deformaciones, movimientos sísmicos, etcétera. Se hace un estudio y un análisis. Por tanto, ¿qué pasaría en ese caso? Pues que en función de si estamos trabajando de un modo o de otro, nos iríamos a la norma y veríamos cuál es la definición de cada uno de los tipos. Pero ojo, que no termina ahí, porque nos dice que para las construcciones de tipo 2, que recordemos son las que se refieren a la unión articulada, tendríamos que cumplir lo siguiente. Primero, que las conexiones y los elementos conectados sean adecuados para resistir las cargas de gravedad como vigas simplemente apoyadas. Mirad, hay una consideración que se da mucho en estructuras metálicas y es que la columna sea continua y la viga esté apoyada en una especie de L en una pletinita, ¿de acuerdo? En esa consideración de que la viga está apoyada, nosotros, por ejemplo, en Europa la norma es totalmente restrictiva y no se permite, ¿de acuerdo? Siempre se tiene que tener o una unión articulada, como hemos visto antes en el ejemplo, o una unión rígida, pero es una cosa que para techumbres ligeras se utiliza. Aquí en Perú, por ejemplo, no sería absolutamente recomendable porque ante un movimiento sísmico va a fallar, va a vibrar, pi, y esa vibración va a permitir que la pletina se despegue de la propia viga y si la viga no está unida con la columna, pues chao, ¿de acuerdo? Va a provocar un fallo, además, bastante rápido. Después, que las conexiones y elementos conectados sean adecuados para resistir cargas laterales. Esto es muy sencillo, que es lo que ya acabo de explicar antes de lo que llamamos la Cruz de San Andrés, ¿de acuerdo? Que sí que es una unión articulada entre la columna y la viga. Y después, que las conexiones tendrán una adecuada capacidad de rotación inelástica que evite sobrecargas a los conectores o soldaduras frente a la acción combinada de fuerzas horizontales y gravedad. Mirad, esta acción combinada de fuerzas horizontales y gravedad es más o menos el tipo de cosas que nos puede dar en el sismo. ¿Qué significa eso? Eso significa que justamente, como he comentado antes, nuestros puntos débiles en las estructuras metálicas son sus uniones, las uniones de estos elementos estructurales. ¿Qué necesito? Realmente yo necesito que mis tornillos o mi soldadura, desde un punto de vista resistente, tengan una mayor capacidad resistente que el propio acero. ¿Por qué? Pues porque si no tienen una mayor capacidad resistente que el propio acero, cuando se vaya a producir una deformación o que en todas las estructuras se producen, ¿de acuerdo? Mi tornillo va a fallar o mi soldadura va a fallar. Entonces, este es un punto de vista que es muy importante tener en cuenta. La capacidad resistente de mis tornillos y de mis soldaduras siempre debe ser superior a la de mis elementos estructurales. Con ello me aseguro también la vida útil de dichos elementos. Ahora bien, esto que acabo de explicar no me viene bien para la acción combinada de fuerzas horizontales y gravedad. ¿Por qué? Pues porque estaría muchas veces produciendo una unión rígida. Entonces, ¿cómo evito yo los fallos por sismo en estructuras metálicas?
Pues es muy sencillo, ya lo he dicho antes. Utilizamos soldadura y utilizamos tornillos de mayor calidad, resistente que nuestros aceros, pero en determinados puntos hacemos uniones articuladas. Y esas uniones articuladas me van a permitir absorber esos movimientos combinados de fuerzas horizontales y gravedad. Desde el punto de vista estructural, es la única manera de asegurarnos de que eso vaya a funcionar. Y ojo, que cuando estamos hablando de pórticos, como hemos visto en el caso anterior, no puedo utilizar elementos tensores como elementos articulados. Entonces, es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que yo comenté la semana anterior, que los elementos tensores los utilizamos, por ejemplo, en ingeniería de obras públicas, ingeniería civil, para equilibrar normalmente fuerzas también laterales o fuerzas que vienen también asociadas normalmente al viento y esas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco los criterios que quería comentar para que lo asociáramos con la propia norma que nos da Perú. Mirad, justamente estas pletinitas que vemos aquí en esta imagen, veis ahí que hay como unos salientes en la columna, es justo lo que nosotros obtendríamos en el ejemplo que estaba comentando de la viga simplemente apoyada. La verdad es que nosotros en Europa, en ciertas condiciones de lugares que tienen muy bajo rango sísmico, ya os digo que a veces se utilizan, ¿sí? Pero ya os digo que para características sísmicas como las que tenemos en Perú no es aconsejable, ¿de acuerdo? Puede ser apoyada para el cálculo estructural porque es mucho más fácil de calcular, pero no se debe considerar que no debe existir un contacto de unión, un punto de unión entre mi viga y mi columna, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo en el que vamos a ver un poco cómo, no solo cómo se representan, sino cómo se piensan este tipo de estructuras, ¿de acuerdo? Mirad, tenemos un ejemplo de un diseño de lo que os estaba comentando yo antes, que nosotros en Europa hacemos de naves industriales. Es, por no decir, prácticamente el 90% de las estructuras metálicas que se diseñan en Europa están abocadas a este tipo de edificaciones. Mirad, lo más característico de este tipo de edificaciones es lo siguiente. Esta característica de aquí donde está mi ratón, el cursor, que nos dice que la luz de mi nave industrial, que es esta de aquí, esta distancia, está en torno a los 20 metros. Vamos a ver, las primeras naves industriales que aparecieron en esa época, que además en esa época industrial de Estados Unidos que ya he comentado antes, principios de 1900 y demás, y nosotros en Europa tenemos un montón de ejemplos, es que nos encontremos naves industriales de 20 metros de luz en las que tengamos elementos estructurales en el cerramiento exterior, ¿de acuerdo? Y luego en la parte central, pin, 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 tengamos una serie de apoyos, una serie de columnas, ¿de acuerdo? Y tengamos pequeñas cerchas por un lado por aquí y por otro lado por abajo. Es decir, esos primeros elementos, y además eran metálicos, no cubrían todavía, digamos, espacios tan amplios como de 20 metros. También os diré que ese tipo de edificaciones, como he comentado antes, se mantienen todavía en pie hoy en día. Es decir, muchas se han rehabilitado, hoy en día se utilizan como oficinas de workshop, otros se oficina como espacios de oficina o como espacios de exhibiciones y de instalaciones. Es decir, es un tipo de estructura muy solvente y con una vida útil muy importante, ¿de acuerdo? Pero, como ya he dicho, esos aceros que se trabajaba en esa época eran muy buenos aceros que además tenían una mayor cantidad de carbono y por lo tanto son muy resistentes. Entonces, ¿qué pasó? Según iba aumentando la industria, el comercio y demás de la industria, iba aumentando la capacidad de almacenaje. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nosotros en ciertas zonas de Europa, ya que a mediados de 1900 y demás está todo absolutamente industrializado, el almacenamiento se hace por maquinaria. Entonces se dieron cuenta de que había ciertas maquinarias que son consideradas de tamaño más grande que no cabían. Es decir, que cuando yo tenía una nave industrial, estos pequeños elementos que os estoy diciendo, estos pilares que podrían aparecer en la parte central o en el interior de esas naves, porque es verdad que hay naves que tienen hasta luces de 50 metros, no permitían el buen manejo de esa maquinaria con respecto al almacenaje.
¿Qué pasó? Que empezó a buscarse, el mundo de la arquitectura, empezó a buscar soluciones a eso. ¿Y qué hicieron? Fue empezar a trabajar con materiales más ligeros, que estos que estoy comentando de principios de siglo, con materiales más ligeros, como los que hemos visto antes en las celosías y en las cerchas, ¿de acuerdo? Y claro, como las cubiertas eran ligeras, no era excesivamente complejo. ¿Qué hicieron? Empezaron a trabajar con esas celosías y empezaron a comprobar que podían soportar hasta 20, 30 metros de longitud. ¿Y esto qué permite? Pues que yo pueda tener toda esta estructura que aparece aquí, todo este espacio de la nave, ¿vale? Totalmente cubierto por estas cerchas o estas celosías y que yo solo necesite apoyar en los laterales. Entonces, eso fue un gran descubrimiento porque permitió que ya todo el espacio que había en el interior se pudiera utilizar. Es verdad que no solo fue importante para el almacenaje. Imaginaos fábricas de producción en las que tenemos ahí trenes de alimentación, en las que pasan por distintos procesos. Permitía perfectamente el uso del 100% de la superficie interior. Entonces, es el momento en el que en Europa, a partir ya desde 1940-1950, todo se diseña de este modo, ¿de acuerdo? Es más, hoy en día todavía hay especificaciones de distintos materiales, elementos que se abren, que se cierran, es decir, la arquitectura es mucho más versátil. En este caso tenemos una estructura de esta nave industrial, ¿de acuerdo? Que tiene un patio trasero, en el que normalmente seguramente se va a guardar maquinaria, y tiene la nave. ¿Qué es lo que incluyen estos nuevos diseños? Pues incluyen una zona de recepción, administración y los despachos, que siempre es necesario. En estas edificaciones antiguas a las que estoy haciendo referencia, estas zonas de administración que siempre han sido necesarias en la industria, normalmente no estaban dentro de estos espacios, sino que aquí delante, ¿de acuerdo?, se hacía una construcción en ladrillo más chiquitita, pegada, adosada a lo que era la propia nave industrial, se adosaba y ahí estaba todo el tema de recepción, administración, oficinas, gerencia y todo lo que os podáis imaginar. Desde que aparece esta concepción de este nuevo diseño, ¿de acuerdo?, lo que se hace es ya introducir la administración en el interior de la propia nave. ¿De acuerdo? ¿Veis? Como veis en este caso, la nave solo tiene el acceso delantero, que tiene la puerta basculante, y todo el espacio queda abierto. En muchos casos, las naves industriales también se abren por los laterales, ¿de acuerdo? Y en ese caso tienen más accesos. La consideración es que la estructura queda de esta manera. Es una estructura metálica en la que veis tenemos unos elementos que son las correas, que son los elementos longitudinales a través de los cuales apoya lo que es el techo, y fijaos, en el propio techo aparecen estos arriostramientos, ¿los veis?, en la parte final y en la parte inicial. Estos arriostramientos son importantes, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, aquí en mi cursor, en la parte superior, toda esta parte de aquí es la parte lateral superior y esta es la parte lateral inferior. Todo el interior de la nave tenemos el elemento de cercha. Vais a ver aquí, ¿veis? Aquí lo veis, cercha de la cubierta. Pero, sin embargo, en la parte inicial y en la parte final, ¿veis aquí? Hay unos EHA. Hay unos pórticos. Este pórtico se encarga de soportar los esfuerzos laterales y de que toda la estructura sea un conjunto. Y claro, lo que se hace es que para mejorar la transmisión de las fuerzas laterales de esos pórticos es poner estos arriostramientos aquí también en cubierta, que son un poco como esas cruces de San Andrés que ayudan a la transmisión de esfuerzos laterales. Estos serían todos los componentes metálicos que tendríamos de la cubierta. Y aquí tenemos, justamente en la sección, tenemos cómo queda esta cercha. ¿Veis? Esta es la cercha, aquí aparece, está el corte que cubre esos 20 metros que tiene de longitud. ¿Qué sucede? Este es el espacio. En la parte de abajo tendríamos, como aparece, todo el espacio de la nave vacío, y lo que nosotros hacemos es ir diseñando cada uno de estos elementos, ¿veis? El cordón superior, el cordón inferior, y lo que se hace también en los cálculos es poner el tamaño y cómo está unido. En este caso tenemos una pletina a la cual, como veis, establece el detalle de cómo se une esa pletina y de unos elementos
y otros. Además, aparece también cuál es el detalle de ese arrostramiento entre las cerchas para que se vea cuál es la conexión entre unos y otros. En este caso, de acuerdo, nosotros siempre que trabajamos con este tipo de estructuras definimos el diseño de cada uno de los elementos. También os digo que hay ciertas características que están estandarizadas. Es decir, en función de la calidad del acero con el que yo diseñe esas cerchas, ¿de acuerdo? Y la luz de los elementos, que en este caso la luz es de 20, digamos que es una especie de elementos que se pueden estandarizar. Pero lo aconsejable siempre es, nosotros cuando lo hacemos, es como que cada vez que vayamos a hacer una nave industrial rediseñemos un poco los elementos. ¿Por qué? Pues porque seguramente estos detalles que tenemos aquí, el detalle 1, el detalle 2, el detalle 3 y el detalle 4, sea similar en otras estructuras metálicas, ¿de acuerdo? Lo que no es similar es justo lo que aparece en esta tabla, que son las dimensiones de las diagonales y de los montantes. Y esto es muy importante desde el punto de vista estructural porque es lo que estaba comentando antes, que como estos elementos solo trabajan todos a tracción y compresión, su cálculo es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, esta simplificación en los cálculos también hace que, obviamente, sea un elemento que se pueda utilizar de manera más general y más estandarizada. ¿Sí? Cumpliendo estas características, en este caso, ¿veis? Como veis en este caso, la cercha no apoya sobre la columna, ¿de acuerdo? Sino que se une rígidamente al elemento que es un elemento continuo, que este elemento continuo seguramente es el cerramiento, que de tener este tipo de unión es un elemento prefabricado, ¿de acuerdo? Que permite el perfecto arrastramiento entre lo que es todo el elemento de la cubierta y lo que es todo el cerramiento lateral de dicha nave industrial. Y luego, por último, para finalizar, tendríamos aquí un poco ya el resultado final y más bien el resultado final aparece en la imagen de la derecha, que como veis, a lo que me estaba refiriendo es que estos elementos de aquí que tenemos son las cerchas totalmente libres, vacías, como veis, y en la cara final y en la cara inicial y también en las intermedias donde se han construido las oficinas de 2 pisos aparecen unas vigas y unos elementos que lo que hacen es conferir esa zona de administración. Realmente, si toda la nave estuviese vacía, lo que sí se hace es mantener estos pórticos iniciales, más que nada, no porque la viga no vaya a aguantar ese espacio abierto, sino que se hace por una condición de arrastramiento general de toda la estructura para que, por ejemplo, cuando vienen las acciones de viento, además de las cruces de San Andrés, que como veis están en esta cara, en estos elementos, en el primero y en el último pórtico, ayuda al perfecto funcionamiento del resto de la estructura tener estas estructuras para amortiguar posibles deslizamientos o posibles movimientos que tiene toda la estructura. De ahí lo que hacemos ya a través de CIPE, que es el programa que nosotros utilizamos, es calcular cuáles son los momentos, flectores, cuáles son los torsores, etcétera, y se grafía, veis en este sentido, queda grafiado el propio programa que arroja cuáles son esos puntos. Entonces, una de las condiciones importantes, por ejemplo, ya que lo tengo aquí, que quería comentar, es que si, por ejemplo, vamos a ver en este punto donde yo tengo el cursor, imaginaos que me sale, por la condición del acero que he cogido, un flector demasiado grande, ¿de acuerdo? Entonces, yo en este punto de aquí, si veo que mi flector es excesivo y necesita un refuerzo, yo lo que haría es que en esta viga que le tengo puesta, le podría poner una pletina o una platabanda que amortiguase o garantizase ese flector, ¿de acuerdo? Entonces, esas son consideraciones que a veces tenemos que tener en cuenta. Sí es importante que tengamos en cuenta cómo están unidos y trabados todos los elementos, ¿de acuerdo? Que las propias correas es donde se une el propio material que va a recibir la cubierta y que tengamos en cuenta las consideraciones de esas cargas laterales con las cruces de San Andrés. Como veis, además, aparece también dibujada la cimentación. Es una cimentación de concreto armado y, como veis también, no todas las zapatas tienen el mismo tamaño. Es decir, en función de la luz, cuando tenemos esa luz más grande, nuestras zapatas son más grandes porque tienen que transmitir una mayor cantidad de esfuerzos y si estamos en estos pequeños elementos estructurales de la zona de oficina, esas zapatas son más pequeñas. Cuando siempre se debe unir
rígidamente todo el contorno de la edificación, por eso aparecen esas vigas riostras en todos esos elementos, y por seguridad y también en la misma dirección en la que aparecen nuestros pórticos se están uniendo también todas las zapatas de los elementos de concreto armado que conforman la zona de las oficinas. Y este sería un ejemplo en el que nosotros hemos visto cómo se trabaja, diseña y se implementa esa estructura metálica. Así que, Diana, ahora te doy paso si quieres para que moderes las dudas o consultas, que atenderé con gusto. Claro, vayan escribiendo en la cajita del chat todas las preguntas que tengan para irlas leyendo y que Verónica pueda irlas respondiendo. Bien, acá tenemos la primera pregunta que es de Howie. Dice, ¿en qué programa dijo que hacen las naves industriales y por En qué? el CIPE. Se escribe, ahora lo voy a escribir por el chat. Un segundo que deje de compartir acá. Aquí. También pregunta qué beneficios da ese programa que usan. Mira, la verdad es que de programas hay varios en el mercado. Ese no es un programa, no es un programa gratuito, es un programa de pago. Lo que pasa es que justamente y es el que utilizamos en España, cuando en Estados Unidos se utilizan otros, también os lo digo, y en otros países de Europa también. Os diré que lo que sucede es que a partir de los años 80 es cuando se empieza a buscar el apoyo informático en este sector, ¿de acuerdo? Y entonces ingenieros de distintas partes del mundo empezaron a elaborar distintos programas. ¿Qué pasa? Pues que lo que sucedía con esos programas es que estaban muy asociados a la normativa de cada uno de los países. Entonces, en este sentido, ese programa, que es el que nosotros utilizamos, que es el CIPE, ¿de acuerdo?, está, digamos, elaborado en función de las características de la normativa europea, para que nos entendamos. Es decir, es restrictivo cuanto a que cumple todas las características que la norma europea, tanto española como europea, nos exige. También comenté el otro día que justamente a nivel de norma, Estados Unidos y Europa, por ejemplo, barajan cosas similares y comunes. Pero lo que sucede es que en algunos cálculos, Estados Unidos, la nomenclatura que utiliza de ciertos términos es distinto. Y esa es un poco la diferencia que establece con respecto a Europa. Pero, por ejemplo, Japón utiliza otro tipo de programas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que están en japonés. Quiero decirte, el tema del idioma sí que es una cosa importante tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de programas. Pero esas son un poco las consideraciones generales. Bien, Juanco Akira pregunta por el robot estructural. ¿Cuánto? A ver, no te escuché bien, por favor, Diana, repítelo. Sí, Juanco Akira pregunta por el robot estructural. Bueno, el robot estructural es un elemento que en ese caso, técnicamente nosotros en Europa utilizamos esa terminología del robot estructural como para concepciones de ciertos prototipos en los que, ¿cómo diría? En los ciertos prototipos de prefabricado, es decir, en que la unión de los elementos estructurales no se realiza en obra, sino que se realiza en laboratorio. Hay muchas estructuras en Europa, sobre todo de viviendas, no de grandes ciertos comerciales o términos así, sino que se realizan en laboratorio. Entonces, sí que siguiendo esa normativa europea, lo que se diseña en cierto punto es un elemento que se encarga de ver cuál es el comportamiento, las deformaciones, es decir, se hace un estudio específico de unos elementos de pórtico, que por eso digo que normalmente se utilizan para viviendas, y que a partir de ahí, digamos que cuando tú utilizas ese material y lo trasladas en obra, tienes una garantía absoluta del comportamiento que va a tener esa estructura. Ese es el término al que nosotros acuñamos al robot estructural. Ahora, Luis Guarache pregunta, ¿en qué situaciones se usan las riostras? ¿Las riostras en zapatas o las riostras en estructura metálica en pórtico? A ver, que especifique. Estructuras metálicas.
Vale, la viga riostra en estructuras metálicas, nosotros la tenemos que hacer aquí en función justo después de lo que he dicho de los sistemas estructurales. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber dónde tengo que colocar esa viga riostra es saber si mi forjado, es decir, si mi techo va a cargar solo en una dirección o si va a cargar en dos direcciones. Desde luego, y por la condición sísmica de Perú, yo siempre voy a tener que utilizar, aunque utilicemos el sistema, digamos, más débil, que sería el del forjado unidireccional, que solo cargamos en una dirección, obligatoriamente deberíamos utilizar esas vigas riostras en los cerramientos de fachada, siempre, ¿de acuerdo? Además de los cerramientos de fachada, en todo lo que es el contorno de lo que son los patios o los tragaluces que llamáis aquí vosotros. Es decir, cualquier contorno de cualquier hueco que yo haga en mi cubierta debe de estar unido, además, con mis vigas exteriores, con una viga riostra. Además, también un hueco también es el mismo que establecemos cuando diseñamos escaleras. Si voy a diseñar una escalera con una estructura metálica, tengo que tener esa viga riostra alrededor de ese hueco que estoy haciendo y que además comunique esos esfuerzos también a las vigas que tengo alrededor. ¿Qué más? Es decir, estas son las situaciones obligatorias en las que sí o sí debo utilizar la viga riostra. Después, ¿de qué depende? Bueno, depende de las luces de mis pórticos. Si mis pórticos tienen luces de 5 metros, no le va a pasar nada. Si tengo una luz de 8 metros, pues entonces voy a tener que utilizar una serie de vigas riostras que me va a permitir que la deformación de toda mi estructura sea continua. También dependerá del número de pórticos. Puedo tener un pórtico de 3 vanos o puedo tener un pórtico de 5 vanos. Entonces, digamos que además de las que son obligatorias, como he comentado, depende ya de las luces, ¿de acuerdo? De las luces del pórtico, de la cantidad de vanos y de la propia luz del vano, de los elementos en los que estoy diseñando la propia estructura. En función de eso, a mayor dimensión, voy a tener que utilizar mayor unidad de arrostramiento. Bueno, pasamos a la pregunta de Samuel García, que dice, ¿qué sistema estructural es más empleado en las estructuras metálicas? Pues mira, esa respuesta es fácil, depende del uso de la edificación. Si mi uso es industrial, ¿vale? Lo más utilizado son lo que hemos visto en el propio ejemplo, las cerchas, ¿de acuerdo? Esas cerchas que pueden ser cerchas planas o pueden ser cerchas inclinadas. Es el más económico y el que mejor funciona. Después, por ejemplo, para consideraciones especiales de edificios especiales, como he dicho, por ejemplo, se me ocurre edificios importantes como el del gobierno alemán que hizo Norman Foster, que tiene un espacio muy grande abierto en ciertos edificios públicos así de gobierno y demás, que se utilizan las mallas espaciales. Muchos polideportivos o coliseos deportivos que llamáis vosotros en Europa, que se utilizan, por ejemplo, para grandes eventos, nosotros también los diseñamos con mallas espaciales. Estadios de fútbol, son estructuras que se utilizan también mucho para ese tipo de diseños. Y después, si estamos hablando ya de una edificación como de menor tamaño, para lo que es viviendas y otro tipo de usos específicos como tiendas, comercios y demás con menor volumen, se utilizan los pórticos, el sistema porticado, que es el que hemos visto antes con las columnas y las vigas metálicas. Porque en algunos casos la ventaja es más caro, es decir, la edificación de vivienda en estructura metálica tiene un mayor costo, ya lo digo, que si yo utilizo una estructura de albañilería confinada o una estructura de concreto a mano. Pero tiene una ventaja y es que la construcción es mucho más rápida. Entonces, claro, cada vez que nosotros construimos con ladrillo o con concreto, tenemos a los trabajadores una serie de días trabajando. Hay que hacer una evaluación de tiempo, una evaluación real de cuánto tiempo tarda una vivienda en construirse con un material y cuánto tarda en construirse con un material metálico, porque muchas veces el tiempo puede ser hasta de la mitad. Entonces, si te ahorras la mitad de los sueldos de los trabajadores en tiempo, de repente, muchas veces en Europa se invierten estas consideraciones porque estás pagando más dinero por el material, pero estás pagando menos sueldo por el tema de los trabajadores, que es una de las consideraciones que también son importantes tener en cuenta. No es solo construir por construir, si tardo 90 días está bien y si tardo 200 también, no. Nosotros ya se estipulan también los tiempos en construcción. Y justo los tiempos en construcción de estructura metálica son mucho más reducidos que los de otros materiales. Esa sería la respuesta. Bien, Aquiles López pregunta,
Las cruces San Andrés se unen en su cruce, sea soldada o empernada. No, es articulada. Esa cruz en el interior tiene que permitir, para que nos hagamos una idea, es articulada porque con la deformación que viene dada por la parte superior de la columna y la parte inferior de la columna en sí, debe permitir un ligero movimiento entre las dos diagonales del cruce. No puede ser rígida, porque si no se rompe. Debe ser articulada. Ahora pasamos con la pregunta de José Sandoval, que dice, ¿cuál es la máxima luz que se puede cubrir con cerchas metálicas? ¿Tenemos limitaciones en ese sentido? Mira, las limitaciones no nos las va a dar el diseño, nos las va a dar la norma, literalmente. Porque ya he dicho que, por ejemplo, esa magnitud que yo he presentado en el ejemplo de 20 metros es muy estándar, 30 metros también es muy estándar, pero la verdad es que hay de hasta 50 metros y demás. ¿Qué pasa? Que cuando se supera, según voy aumentando la distancia de la luz, voy aumentando el canto de mi cercha. ¿Entendéis? Es decir, para luces más pequeñas, mi cercha puede ser de 40 a 50 centímetros. Para luces de 30 metros, por ejemplo, ya estaría en los 80 centímetros o 1 metro de espesor. ¿Qué pasa? Que si supero normalmente el metro, mira, hasta el metro y medio, nosotros, por ejemplo, en España, hasta metro y medio de cerchas podemos hacer. ¿Por qué? Hay muchos estadios y hay muchos edificios en los que en ese metro y medio de cercha, por mantenimiento, se hacen una especie de pasillos y los trabajadores de mantenimiento entran literalmente en la cercha por altura y entonces da. Pero superados ese metro y medio, lo que sucede es que aparecen una serie de temas estructurales y es que los cordones, las diagonales y los montantes de esas cerchas empiezan a sufrir de pandeo. Entonces, si comienzan a sufrir de pandeo, ya no trabajan solo a compresión y atracción, que es lo que a nosotros nos interesa de este tipo de estructuras. Entonces, esta es la limitación de la norma y la limitación de que se compruebe que en mis elementos que estamos calculando, en mis montantes y en mis diagonales, no se produzca pandeo. Entonces, está en torno al metro y medio. Ya te digo, que un trabajador así pequeño, no muy alto, es decir, 1 o 2 metros no cabe, ¿no? Pero sino que sí que se pueda por lo menos pasar para hacer el mantenimiento de todo lo que pueda haber. Metro y medio, metro 60, máximo serían eso, porque si no ya sufre pandeo. ¿Y qué pasa? Sí puedo diseñarlas, pero entonces mi montante, como he dicho antes, ya no es de un elemento más barato, sino que tengo que reforzarlo, ponerle una pletina, etcétera. Y entonces ya no me sale rentable porque me está aumentando el costo a un material de mayor calidad, de mayor resistencia y ya pues para eso de repente me sale rentable utilizar otro tipo de estructura y no esa. O utilizar una malla espacial tridimensional, por ejemplo, que no me va a dar ese problema. Bien, Wilmer Asmat pregunta, ¿qué consideraciones importantes se deben tener para puentes, grúas, carrileras dentro de la nave? Pues en realidad, ese tipo de construcciones, en primer lugar, tienes que tener en cuenta que no esté en contacto con ninguna parte de la estructura metálica, porque todos los elementos como trenes, carriles, todo lo que estás comentando que se utiliza en industria, transmite vibración. Entonces, la primera consideración es que no transmita vibraciones a la estructura metálica. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Pues porque la estructura metálica vibra. Entonces, esa vibración que se puede transmitir hace que la estructura metálica vibre y como vibre nuestra estructura metálica, nuestras uniones se debilitan muy rápidamente. Insisto, no significa que se me vaya a caer la estructura, pero significa que voy a comprobar que ciertos fallos que se están dando o, por ejemplo, como estaba diciendo antes, en algunas de las cerchas se produzcan una serie de fallos. Así que lo primero es la vibración. En segundo lugar, es tener en cuenta que nunca pueden estar en contacto directo justo por estas vibraciones con el suelo. Para eso se utilizan tacos de neopreno que evitan la transmisión de esas vibraciones. Nuestro suelo no va a ser metálico, va a ser un pavimento de una losa de concreto armado, pero me da igual, porque cuando nosotros tenemos concreto armado, la única estructura que absorbe vibraciones no es la parte cementicia, es decir, la parte rocosa de la roca artificial del cemento no absorbe vibraciones, se quiebra, se agrieta. Esa es la razón por la que nosotros en nuestras casas, en las uniones de las columnas, con algún tabique, podemos ver a lo largo de los años que aparecen ciertas transmisiones. Y de hecho aquí en Perú, por ejemplo, con el tema sísmico es muy habitual. No son grietas complejas, difíciles,
pero no son peligrosas, perdón, pero se dan. Entonces, si hay una vibración, ¿quién transmite, quién absorbe esa vibración? Solo las armaduras, ¿de acuerdo? El fierro, la parte metálica. Y al final va a provocar que si no ponemos ese neopreno que impida esa transmisión de esfuerzos, que nuestro pavimento se agriete totalmente. Y no solo eso, también tenemos que tener en cuenta que si yo hago trenes, por ejemplo, de producción que tienen cierta altura, se debe calcular de qué estructura están hechas y cuál es la carga que transmiten. Es decir, voy a poner un ejemplo, no es lo mismo que yo esté fabricando, vamos a poner, por ejemplo, que yo esté fabricando papas fritas, de acuerdo, en bolsas, que no pesan, es decir, que pesan ciertos gramos solo, que en los trenes de laminación, por ejemplo, tenga algo más pesado, como pueden ser, yo qué sé, piezas de madera o que pueden ser incluso comida, piezas de fruta, etcétera. La cantidad de peso que se transmite también es importante considerar y tener en cuenta, porque hay veces que en esos casos tenemos que reforzar la losa que tenemos debajo en el suelo. Tenemos que hacer una losa de cimentación completa. Eso sería. Bien, Harold pregunta, actualmente se van desarrollando coberturas metálicas de losa y o complejos deportivos donde las columnas metálicas se apoyan sobre una columna de concreto mediante una plancha de acero. ¿Sería prudente dejar un pequeño espacio entre las planchas y la columna de concreto? No, lo que sería prudente es considerar que la unión que se hace entre, sí es un sistema que se utiliza bastante, sobre todo en algunos polideportivos, por las zonas de contacto entre las personas, la gente y demás. Pero lo que ahí debemos hacer es que en nuestra columna de concreto, que siempre va a ser más grande que nuestra columna de acero, utilicemos una pequeña placa de anclaje. Hemos visto antes, voy a pasar un segundo, hemos visto antes que teníamos la placa de anclaje, que es este elemento, ¿de acuerdo? Obviamente esta placa de anclaje tiene un espesor importante, incluso está de aquí más tornillos. No sería utilizar un elemento tan grande como este, pero sí utilizar una pequeña placa de anclaje que haga de transmisión, ¿de acuerdo?, entre el acero y el concreto. ¿Y qué pasa si no hago eso? Pues es que el problema, como he dicho antes, no es de la unión, porque realmente si yo meto, literalmente, imaginaos que yo metiera una columna de acero estructural dentro de un concreto armado, ¿de acuerdo? No fallaría como elemento resistente, eso es a lo que me refiero, seguiría transmitiendo esfuerzos. Lo que pasa es que el acero transmite mayores esfuerzos que el concreto. Entonces, ahí se produce una acumulación de tensiones que lo que hace es romper el concreto. ¿Entendéis a lo que me refiero? Por eso utilizo la placa de anclaje, porque lo que hago es amortiguar ese exceso de resistencia que tiene mi acero estructural y que mi concreto no tiene, para amortiguar la transmisión de esfuerzos entre ellos. De hecho, antes no utilizaban las placas de anclaje y en Europa hay un montón de edificios que además no solo utilizaban la unión metálica con el concreto, sino que la utilizaban con albañilería, y la albañilería ha reventado literalmente y se ha tenido que volver a construir un elemento resistente en condiciones. Ese sería el punto. Bien, Santiago pregunta, en Perú, cuando se refuerza la cimentación de antenas de telecomunicación de aproximadamente 60 metros, las placas de anclaje quedan sumergidas dentro de la cimentación hecha concreto. Sí. ¿Esta práctica estaría mal? Mira, no, sí, en Europa también hay veces que se hace. Mira, desde el punto de vista, como estamos hablando, como tú estás haciendo la referencia, que son elementos de las antenas de comunicación, de telecomunicación y demás, no voy a tener un pavimento como el que yo he descrito antes, es decir, voy a tener un pavimento exterior con unas condiciones climáticas en exterior, vamos, que no le voy a poner a esa situación un pavimento cerámico, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la única respuesta que pudiera ser, como yo he dicho antes, es el agrietamiento de la capa superficial, es decir, de esta capa superficial que ponemos encima del contrapiso que llamáis vosotros, que tiene unos 5 centímetros. Como máximo, lo que podría producir sería un agrietamiento de ese contrapiso. ¿Qué sucede? Si ese contrapiso me pasa en el interior de una vivienda, toda parte de mi suelo se me va a agrietar. Si esas condiciones me pasan en exteriores, no es tan grave. ¿Por qué? Porque ese agrietamiento
no es un fallo estructural, es un fallo de ejecución, es ahí donde voy. Entonces, en condiciones exteriores no tendría por qué pasar nada. De hecho, es verdad que nosotros en Europa también hay veces que embebimos en esa placa de anclaje dentro del concreto. Lo importante es que, fíjate, lo importante es que quede, como nosotros decimos, embebida en el hormigón, en el concreto, pero no quede sumergida, porque si queda sumergida, en el caso de que quedase sumergida la placa de anclaje totalmente en ese concreto, lo que pasaría es que todo el concreto que queda por encima de mi placa de anclaje no trabaja. Por lo tanto, toda esa cantidad de metro cúbico de concreto que queda por encima de mi placa de anclaje, en realidad es un material de desecho que no aporta ningún tipo de contribución resistente. Es la única consideración que tendríamos que tener en cuenta. José Eduardo pregunta, ¿qué tipo de chapas y pernos se utilizan en las naves industriales? Pues ese tipo de pernos y las chapas, mira, las chapas normalmente son aceros que son ligeramente inferiores a los que tenemos en el IPE, bueno, más que inferiores en calidad, es como que se les hace igual una aleación, como manganeso, vanadio y demás, para tener esas consideraciones de estructurales, pero son, por ejemplo, las platabandas y pletinas se utilizan a veces para uniones en directo en obras para hacer techos ligeros, ¿de acuerdo? Entonces, son resistentes, pero no tan resistentes como esos IPs. Entonces, ¿qué consideraciones tengo que tener en cuenta? Primero, lo que he dicho antes, que si voy a unir un material, tenga por lo menos las mismas características de mi acero o que no sean muy inferiores. ¿Por qué? Porque si son muy inferiores, el elemento que estoy añadiendo se va a debilitar y si son muy superiores voy a debilitar a mi otro elemento. En ese caso, lo importante es que la soldadura sí esté bien realizada con un material que, como ya he dicho antes, siempre tiene que tener una resistencia superior a los aceros con los que yo estoy trabajando. Y lo mismo sucede con esas piezas, esas herramientas metálicas que el otro día ya vimos que da un tipo de aceros estructurales, no tiene exactamente la misma composición que nuestras vigas y nuestras columnas, sino que son materiales mucho más duros, mucho más frágiles, tienen más carbono, son menos dúctiles, ¿de acuerdo? Los puedo malear mucho menos, pero son mucho más resistentes. Y de ahí también vimos que había un tipo específico que, por ejemplo, es el que utilizábamos para los raíles de trenes y demás, que lo que me interesa es como el mismo material con el que hacemos las herramientas, ¿de acuerdo? Que son materiales pesados. ¿Qué pasa? Significa que cuando estén sometidos a distintos esfuerzos, es decir, cuando mi estructura sufra algún tipo de movimiento y demás, sea ese elemento estructural el que absorba esas deformaciones. Como son elementos tan más rígidos que mi propio acero, lo que van a hacer es absorber esas deformaciones y ellos mismos no se van a deformar. Es bien difícil, pensemos en una llave inglesa, que la llave inglesa es lo que vosotros llamáis aquí. No me acuerdo cómo se llama. La llave inglesa es con la que abrimos y cerramos ciertas herramientas o cualquier herramienta de mecánico, pero no de estas chusquis made in China, sino herramientas que pesan sus 2 kilos y demás, que son herramientas fuertes que es muy difícil que se rompan y se echen a perder. Lo único que les puede pasar es que por rozamiento, por erosión, pierdan ciertas características superficiales, que eso también le puede pasar a veces en nuestros tornillos, pero por eso atornillamos y hacemos la contratuerca de la parte lateral que va con unos elementos, con unas arandelas de resistencia que impiden o que lo que hacen es ralentizar este proceso de erosión que se puede producir. Es más, Bien, JP pregunta, ¿he visto en alguna ocasión una estructura de concreto, sistema forzado y por causa de diseño se tiene que utilizar vigas de acero? ¿Cómo sería la recomendación? ¿Poner las placas en las columnas de concreto? Tengo entendido que se tiene que poner todos los aceros y luego hacer el vaciado, pero quisiera saber un poco más acerca de este tema. Eso sería un poco el mismo concepto que estábamos hablando con el de la unión de las columnas del concreto con el acero. Mirad, los sistemas mixtos se utilizan y se han utilizado siempre a lo largo de la ingeniería y de la arquitectura. ¿Qué pasa? Que lo importante es tener en cuenta cómo se realizan las uniones entre sí. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo,
una columna de concreto armado, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que la parte que debe estar unida con respecto a mi viga de acero es el acero, es decir, acero con acero, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la condición por la que nosotros utilizamos esa placa de anclaje, porque la placa de anclaje es una placa de acero, ¿de acuerdo? Y entonces con esos pernos hacemos que la transmisión de esfuerzos sea, digamos, perfecta y proporcional. ¿Qué pasa? Que nosotros trabajamos con el concreto, normalmente el concreto trabaja siempre mejor con elementos a compresión, por eso se utilizan esos elementos de columnas, ¿de acuerdo? Y la viga, que trabaja mejor a flexión en acero, se hace en acero. ¿Qué sería lo ideal? Pues mirad, lo ideal sería, también os lo digo, que el comportamiento ideal sería que se le hiciera como una especie de empeine al propio concreto, como una especie de ménsula sobre... nosotros ese concepto lo utilizamos en Europa en los sistemas prefabricados de concreto. Nosotros hacemos una especie de columnas, ¿de acuerdo? Y las columnas no son lisas, sino que tienen una especie de mensulita. En esa ménsula puedo apoyar tanto vigas de concreto también prefabricadas o puedo apoyar, muchas veces se hace con vigas metálicas. En esa unión de esas vigas metálicas sí puedo apoyar en esa ménsula esa placa de anclaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lo que no está bien transmitido es que yo ponga una placa de anclaje en vertical. Es decir, no puedo poner mi viga, mi placa de anclaje y mis pernos en horizontal para adentro, porque eso no sirve para nada. Entonces, en algunos casos lo que siempre se intenta hacer es que la viga apoye sobre el elemento de concreto. Esa sería la solución ideal, que la viga apoye y que en ese elemento de apoyo yo haga mi placa de anclaje, que haga la unión perfecta entre acero y acero. ¿Qué pasa? Que siempre no es así. Y cuando no es así, ¿qué es lo ideal? Pues entonces lo ideal, que también os digo que es un poco que esa unión me puede dar algunos problemas, porque muchas veces lo que se hace es unir pletinas entre esa viga de acero y las propias armaduras. ¿Qué pasa? Que la armadura no es un elemento, ya lo dije la semana pasada, no es un elemento que yo nunca deba de soldar con nadie. Por eso la diferencia está en que nosotros utilizamos pernos asociados a una placa para que esos pernos ya entren en contacto o bien con el concreto o bien en contacto con otras armaduras. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Ya os digo que lo que hacemos es en esa unión específica diseñar una armadura específica para que absorba los esfuerzos tanto de cortante como flector como los axiles que son los de compresión y entonces la viga se considere, como estoy diciendo, que la mejor opción es que apoye directamente sobre una mensulita y si no puede apoyar, entonces sí podríamos utilizar esta alternativa que hemos visto antes de hacer una mensulita de acero, ¿de acuerdo? Tanto arriba como abajo, que sería un poco esta solución, esto. Esta ménsula, que debería ser en L, ¿de acuerdo? Debe ser una L. Esta ménsula se puede hacer por arriba y por abajo y es esa ménsula la que une rígidamente mi viga metálica con el propio hormigón. Y entonces ese concreto ya digamos queda así establecido y embebido directamente. Pero nunca llegar a tocar este acero que nosotros tenemos como elemento de pletina o de viga con mis armaduras, porque la armadura no funciona de esa manera y lo que haría sería destruir la armadura. La armadura dejaría de funcionar para la función para la que se ha diseñado. Dejaría de ser portante en el modo en el que se ha pensado que se haga. Porque las armaduras que nosotros utilizamos en concreto armado hemos de tener en cuenta que trabajan por adherencia y es esa adherencia con la parte cementicia lo que le da la resistencia. Si yo introduzco cualquier elemento que rompe esa parte cementicia o le transmite esfuerzos en direcciones distintas a las que está diseñada, esa armadura deja de funcionar. ¿Se nos cae la casa, se nos cae el edificio? Pues seguramente no, es lo que ya he dicho antes, pero no serían prácticas correctas. Sería un punto débil de la estructura. Bien, Juan Coaquira dice que en su primera pregunta se refería al programa Robot Estructural de Autodesk. Vale, no al robot en sí mismo.
Claro, no, claro, no, claro, Autodesk es que como estas distintas empresas que aparecen en los distintos procesos van haciendo esos pequeños cálculos, Autodesk también lo hace, claro, tiene esa parte en la que ya tiene esa parte de ingeniería en la que permite introducir, que al final el programa es sencillo, tú lo que haces es que introduces en el programa cuáles son esos esfuerzos que previamente has calculado desde el punto de vista estructural, ¿de acuerdo? Los flectores, los cortantes y los axiles, ¿vale? Y lo que hace el programa es darte justamente esto, que es lo que aparece en esa imagen inferior también. Entonces te da esas características de los valores y de las deformaciones que puede sufrir esa propia estructura. Sí, es similar, lo que pasa es que lo que sucede en el caso de los programas de CIPE es que te hace las especificaciones técnicas también de los tipos de acero y en el caso del concreto armado te da las especificaciones técnicas de cada una de las armaduras. Pero insisto, ese tipo de programa está asociado a la normativa europea que nosotros seguimos allí. Lo que pasa es que yo lo utilizo porque como es más restrictivo, que es más restrictiva la norma de Europa que la norma de Perú, cualquier cosa que se diseñe con respecto a esa normativa siempre va a cumplir aquí. Por supuesto. Bien, Leonardo Vivanco tiene levantada la mano desde hace un momento. No sé si estará presente para que pueda hacer su pregunta. Ahí abajo su mano. Ya habrá quedado resuelta la duda. Bien, ahora la pregunta de Julio Huamancari es, ¿cómo calculo la carga portante de la estructura? La carga portante de la estructura y la sobrecarga es la propia norma la que nos la da en función de los tipos de acero. Hay veces que también las propias, a ver, ¿cómo os diría? Nosotros al final nos lanzamos a la norma porque es la que siempre nos apoya en ese sentido. Y los tipos de aceros también nos dan las resistencias que tienen. Pero también después las propias empresas que trabajan con la propia normativa, porque si las empresas no cumplen la norma, no venden sus propios productos, es en las propias tablas de los tipos de aceros que nos dan sus resistencias, sus pesos y demás, donde tenemos todas esas características de los tipos de aceros estructurales que utilizamos. Del IPE, del IPN, con sus dimensiones, etcétera. Todo eso está en las tablas de la propia norma. Bueno, acá por el chat me están diciendo que no ven la pantalla. Uy, a ver, espera, voy a ver. A ver. Ya, ¿me dices? ¿Se ve ahora? Bueno, yo sí la veo. A ver, me confirman por el chat. Sí, ahora ya la veo. Ok. Ahora, la penúltima pregunta ya para acabar ¿sería interesante que se pudiera realizar cálculos de una nave de poca luz aplicando el CTE DB-SEA? Claro, el código técnico. Claro, sí, ahí lo más, mirad, el punto de partida de esos cálculos también os digo que está aquí, en las fechas, que es justo el ejemplo que os he puesto antes. Es decir, el punto inicial para estas consideraciones es venir aquí y tener un ejemplo simple de esto, que es la propia viga, que todavía no se considera como el pórtico, y a partir de esas cargas que tenemos de pesos propios y de esas sobrecargas, un ejemplo simple, establecer cuáles son los elementos que trabajan a tracción y a compresión. Este es el punto de partida, ¿de acuerdo? Es decir, una vez se maneja esto, ya convertirlo en un pórtico es muchísimo más sencillo, ¿de acuerdo? Pero digamos que el punto de partida de eso es hacer un ejemplo de calcularlo a partir de ahí, de ese propio elemento, que no son demasiado complejos. Porque, como ya os he dicho, nosotros diseñamos luego específicamente, pero hay una serie de elementos estandarizados que se utilizan de manera natural, de manera general a nivel mundial, y hay muchos ingenieros, por ejemplo, que ya lo hacen de manera sistemática y no hacen los cálculos. En Europa nosotros somos un poco más restrictivos en España y normalmente siempre preferimos hacer, aunque haya pequeñas variaciones, introducimos la variación y hacemos de nuevo los cálculos. Porque hay veces que, sobre todo por una consideración, porque las condiciones de viento y de nieve y esas condiciones climáticas que vienen dadas por
ciertas sobrecargas, no son iguales en una ubicación que en otra. Entonces, para un elemento con ciertas condiciones puedo tener suficiente con las cruces de San Andrés que tengo aquí y si cambio de ubicación, la estructura puede ser la misma, pero las cruces de San Andrés se han modificado. ¿Entendéis? Y entonces a ese concepto con respecto al arrostramiento es importante calibrarlo. Pero bueno, sí que hay cosas que se pueden generalizar. Ese sería el punto de partida del cálculo. Y ahora sí, la última pregunta ¿es recomendable usar pernos expansivos en vez de pernos de anclaje en L para la unión de la plancha metálica con la base de concreto? Sí, sí es aconsejable. De hecho, trabaja mejor porque tiene más durabilidad, pero siempre es importante que tengamos en cuenta que ese perno expansivo es sobre una base de concreto armado, siempre. Es más eficaz y sobre todo es más inmediato la manera en la que se transmite la carga. También va a depender, también os digo una cosa, también va a depender del tipo del peso, es decir, del peso de la estructura que se esté transmitiendo. Para estructuras que son ligeras, por ejemplo, hay veces que no pasa nada si utilizamos pernos normales, pero si tenemos una estructura, por ejemplo, metálica un poco más pesada, sí que es interesante sí que es importante que utilicemos esos pernos expansivos. Nos dan un margen de garantía que a veces con otro tipo de pernos su vida útil puede hacer que nos dé algún posible fallo o algún tipo de deformación que se mueva y demás, y en el perno expansivo eso no nos va a pasar. Bien, con esta pregunta hemos concluido la clase del día de hoy. Agradecemos tu presencia, Verónica. Gracias por compartir tus conocimientos y aceptar estar aquí con nosotros. Bueno, nada, espero que se animen a participar de la siguiente clase y que hayan quedado todas sus dudas resueltas y se vayan con más conocimientos. Sí, bueno, solo para recordarles el certificado, que el precio de preventa es de 75 soles, el precio normal es de 85 soles. Se le da un certificado por 16 horas académicas. También puede obtener un certificado por la clase del día de hoy pagando 25 soles. Y se le da beneficios como es el acceso al aula virtual, donde ya están las clases grabadas y el material adicional. También se le dará correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos. Bien, pueden depositar en los números de cuentas del OSP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. El comprobante de pago, ya sea en captura o foto, debe ser enviado al correo informes@dicitur.edu.p o al WhatsApp de la persona que los atendió, confirmando sus datos como son sus nombres y apellidos completos, su DNI, su correo y su número de teléfono. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a usted, profesora.